Diga conmigo, el andar del nuevo hombre Het wandelen van de nieuwe mens determina el nivel de santidad que alcance. bepaalt het niveau van heiligheid dat hij bereikt. Dígaselo ahora al que está a su lado, porque yo creo que el que está a su lado no me escuchó. Zeg het tegen degene naast Repítaselo, u. dígale. Tu andar va a determinar el nivel de santidad, el nivel de madurez. Va a determinar el tipo de persona en la que te vas a convertir. Uw wandelen bepaalt uw Si volwassenheid eres en de una persoon persona dat u bent. agradable, Als u een welbehagen persoon bent, el tipo de relación que vas a tener con los demás. de relatie dat u zult Así que hebben diga met de conmigo, rest. mi andar determina Mijn wandelen bepaalt mi nivel mijn niveau de santidad, van heiligheid, de madurez y de volwassenheid crecimiento. en groei. Dele fuerte el aplauso al Señor. Puede sentarse, por favor. U kunt plaatsnemen. Era el año 1994 In 1994, cuando quien es hoy nuestro actual rey, el señor Willem Alexander Oranje Nassau, wie nu onze koning is, Willem-Alexander van Oranje-Nassau, rumbo a unas vacaciones tuvo un accidente y allí conoció a una señorita was hij onderweg naar een vakantiebestemming en daar kreeg hij een ongeluk en que leerde luego hij se een jonge dame convirtió en kennen, su novia. die later zijn vriendin werd. Esto trajo un movimiento en toda Holanda. En dit bracht een beweging in heel Nederland. 1994. 1994. Ya el que entonces era príncipe tenía una reputación que lo comprometía mucho. Hij die toen prins was, had niet echt een goede reputatie. Le habían puesto sobrenombres tales como Prince Pils, Ze noemden hem Prins Pils, príncipe de la cerveza. prins van de bier. Le gustaba tomar muchas cervezas. Want hij hield van biertjes drinken. Aparte de eso, en su carrera como licenciado en historia o historiador, En als geschiedenisleraar se había dicho que tenía la profundidad de una tabla de surfeo. werd gezegd dat hij de diepte had als een surfplank. Esto molestó hasta la corona. En dit maakte zelfs de kroon Y para woest. agravar la situación, se había enamorado de una señorita llamada Emily Bremers, cuyo padre había sido sentenciado porque había malversado fondos, evitado impuestos y se había ido a vivir a Bélgica. En om het erger te maken werd hij verliefd op Emily, een vrouw waar de vader geen belasting betaalde en daarvoor aangeklaagd werd. El Congreso tuvo que intervenir en esta relación. En het congres die moest bemoeien met La deze corona se relatie. involucró De kroon. porque habían considerado Want ze hadden geacht que el futuro rey de este reino, el reino de los Países Bajos, no podía andar de esa manera. dat de toekomstige koning niet op deze manier kon wandelen. Cuanto más los representantes del cielo deben de andar en esta tierra de una manera especial, Des te meer de vertegenwoordiger van de hemel moeten hier op diferente aarde y mucho mejor. op een andere manier en veel La betere corona y el manier Congreso wandelen. dictaminaron que por encima de sus sentimientos, él Het- tenía que romper esa relación. Het congres die bepaalde dat boven wat hij voelde, hij de relatie moest Porque beëindigen. el futuro rey de esta nación Want de toekomstige koning van deze debía natie andar, moest debía comportarse, zich debía gedragen. tener un estilo de vida diferente a la luz y a la altura de lo que él representaba. Moest een leven leiden conform wat hij was. De igual manera, Op dezelfde manier. todo hijo de Dios, Elk kind van God. hijo del Rey de Reyes, Kind van de koning del der Señor koningen. de señores, De Heer des del Heren. Dios de dioses, De God der goden. debe de andar de tal manera Moet op zo'n manier que dé wandelen. gloria, Dat hij glorie, honra eer y honor al rey y al reino que representa. brengt aan de koning Si en le de va a dar el koninkrijk die hij aplauso al Señor, déselo vertegenwoordigt. fuerte. Hemos venido estudiando el libro de Efesios. We hebben Efesiërs bestudeerd. Y en el libro de Efesios el apóstol Pablo nos ha estado hablando acerca del inicio de una vida cristiana. En apostel Paulus die vertelt over het begin van een christelijk leven. El inicio
de convertirse en representantes del reino de los cielos. Het begin van vertegenwoordiger zijn van het Koninkrijk der Hemelen. ¿Cómo se inicia la vida cristiana? Hoe begint het christelijk leven? ¿Cómo llegamos a ser parte de ese reino? Hoe worden wij deel van het Koninkrijk? Jesús en el capítulo 3 del libro de San Juan ha dicho que para ser parte del reino de los cielos hay que nacer de nuevo. In Johannes 3 staat dat je opnieuw moet worden geboren. Pero ese nuevo nacimiento, esa nueva vida, Maar die nieuwe geboorte, dat nieuw leven, esa nueva naturaleza, die nieuwe natuur, esa nueva bendición, die nieuwe zegen, solo reposa rust alleen sobre la persona, op de persoon, sobre la obra, op het werk, sobre el sacrificio del Señor op het Jesucristo. offer van onze Heer Jezus ¿Alguien puede Christus. alabar y bendecir el nombre de Jesús? Halleluja. El apóstol Pablo nos está hablando del secreto de la vida victoriosa. Apostel Paulus vertelt over het geheim van een overwinnende leven. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, Van hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 3 está hablando de nuestra posición en Cristo. praat hij over onze positie in Christus. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en Cristo en los lugares celestiales. Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus die ons heeft Versículo gezegend 4. in de Según nos escogió hemelsferen. en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Hoofdstuk 4, hij heeft ons uitgekozen voor het bestaan van de Versículo wereld. 5. Habiéndonos predestinado, amados y adoptados en Jesucristo. Om heilig te zijn en voorbestemd om in Christus te zijn. ¿Cuál es el principio? Wat is het principe? Primero soy Ik ben eerst y luego ando. en daarna wandel ik. No hago Ik doe niets para ser. om te A ver, zijn. le explico. Ik leg het uit. Hay gente que vive haciendo cosas Er zijn mensen die dingen doen para ser aceptado, om geaccepteerd te worden, para ser valorado, om gewaardeerd te worden. se visten, Ze kleden zich, se ze comportan, gedragen zich, se preparan, se entrenan para presentar una imagen ze bereiden zich voor om een beeld te geven de lo que muchas veces no son. van wat ze vaak niet eens zijn. Eso se le llama las técnicas de la personalidad. En dat zijn de technieken van de persoonlijkheid. Hay cursos que se le enseña a la gente a cómo saludar, Er zijn cursussen waar je zelfs men leert om te cómo dar groeten. la mano, Hoe je de hand moet cómo geven. conducirse, Hoe je je moet cómo gedragen. vestirse, Hoe je je moet para kleden. brindar una imagen, Om een beeld te verkopen. para presentar algo. Om iets te laten zien. La gente se ocupa hoy día en hacer para ser. De mensen houden zich bezig met doen Y om el te apóstol zijn. Pablo dice, no, En apostel no Paulus se zegt nee. equivoquen. Primero soy Ik ben eerst. y luego hago. En daarna doe ik. Por eso el apóstol Pablo se ha detenido explicando desde el capítulo 1 hasta el 3 Daarom staat apostel Paulus stil bij en Cristo. de eerste Lo hoofdstukken que bij somos en Christus. Cristo. Wie we zijn ¿Quién in soy en Christus. Cristo? Queriendo decir Wie ik ben in Christus. que la vida nueva En wil daarmee se zeggen inicia, se fundamenta, dat het nieuw leven se basa begint en la persona, en la obra del Señor Jesucristo. en gebaseerd is op de persoon van Jezus Si Christus. usted va a comenzar la vida cristiana basada en sus propias Als fuerzas, u het christelijk en leven sus begint, propios méritos, gebaseerd op uw en eigen sus daden, capacidades, uw eigen le werken, tengo malas noticias. heb ik slecht nieuws. Usted va a andar como el mundo. U zult wandelen Va a zoals de tener wereld una wandelt. máscara, un disfraz. U zult een masker dragen. Algo que usted no va a poder llevar. Jamás llenará los estándares de Dios. Het zal nooit de standaards van God kunnen Pero le vullen. tengo entonces buenas noticias. Maar ik heb goed nieuws. Si usted reposa sobre la obra de Cristo, Als u rust op het si werk van usted Jezus, descansa sobre lo que Cristo hizo, op wat Hij si gedaan usted heeft, acepta por la fe en el Señor Jesucristo el perdón de pecados, als u door geloof la vida eterna, de vergiffenis la van nueva uw zondes naturaleza, accepteert, het nieuwe la natuur, fortaleza que necesita, het nieuw la leven, unción que necesita. de Dios salving. ha derramado su espíritu por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque es obra y gracia de Dios. door genade heeft u dit ontvangen. Oh, yo quiero predicar hoy, no sé si usted lo ha notado. Ik wil preken vandaag. Es por gracia. Het is door genade. Necesito tomar posesión de mi posición. Ik moet mijn positie nemen. Y la base del capítulo 1 hasta el 3 descansa sobre el capítulo 2, versículo
6. En de basis van 1 tot met 3 is gebaseerd op Y nos 2:6. resucitó y asimismo nos hizo, diga conmigo, sentar. Hij liet ons Nos zitten hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. in de hemelsferen in Christus. ¿Ha quedado claro? Is het duidelijk? Nuestra base Onze basis descansa sobre Jesucristo. rust op Jezus Christus. Nuestra vida cristiana descansa sobre Ons Cristo. christelijk leven rust A op Él sea la Jezus. gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Alguien diga amén. Pero la vida cristiana no Maar se het queda christelijk ahí. leven blijft daar niet bij. Por lógica, Uit logica, en automático, op automatisch piloot. por sentido común. Omdat het normaal is. Aunque el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Ook al is het soms niet zo logisch. Hello. Hello. Después de sentarnos con Cristo, Nadat wij zitten met Christus, ahora tenemos, diga conmigo, que andar. moeten wij nu Vamos, dígalo. wandelen. Andar. Wandelen. Si he tomado posesión de mi posición, Als ik mijn positie heb ahora debo de genomen, andar como Él anduvo. moet ik nu wandelen zoals hij Ahora gewandeld debo de heeft. conducirme. Moet ik mij nu Ahora gedragen. yo que soy representante, Ik die nu een y vertegenwoordiger teniendo hoy en ben. medio nuestro al embajador Durán con nosotros, En we hebben de ambassadeur ahora Duran. nosotros somos también embajadores, dice Wij el zijn Señor. ambassadeurs. Somos representantes del reino de los cielos. Vertegenwoordigers. No somos de este mundo. Van het koninkrijk Nuestra der hemelen. ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Onze burgerschap is in Vamos, de denle un codazo al hemelen. que está a su lado y dígale: usted es un embajador del reino de los U cielos. bent een ambassadeur van Usted de es un koninkrijk der representante hemelen. del reino de Een Jesucristo. vertegenwoordiger. Cuando alguien habla con usted, se está acercando al reino que usted representa. Wanneer iemand met u praat, Cuando alguien habla con usted, está hablando dan spreekt hij con el Dios del cielo. met de God van de hemelen. Porque usted es un embajador. Want u bent een ambassadeur. Por lo tanto, En daarom debemos andar moeten wij a wandelen ese mismo nivel, tot die niveau. representando el reino de donde venimos. Het koninkrijk waar we vandaan komen vertegenwoordigen. Por eso es que la palabra clave en el libro de Efesios, desde el 3 hasta el 6, es la palabra andar. Daarom is het sleutelwoord wandelen. Si la palabra en Cristo se repite solo en el capítulo 1 de Efesios 13 veces, Het woord in Christus vinden wij in hoofdstuk 1 13 keer. la palabra andar es la palabra clave desde el capítulo 3 hasta el capítulo Is het 6. sleutelwoord wandelen Se van 3 tot repite met 6. varias veces. Die zie je heel Y cuando una vaak palabra se voorkomen. repite varias veces, inmediatamente nos da la señal de que es la palabra clave. Es de eso que se trata. En dit betekent dat het hier om gaat, dat het de sleutelwoord is. Capítulo 4, versículo 1 dice: 4:1 zegt bijvoorbeeld. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Zo roep ik u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent Anden como es waardig is. digno. Waardig is. Capítulo 4, versículo 17. 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que ellos andan en la vanidad de su mente. Dit zeg ik dan dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen Capítulo 5, wandelen. versículo 2. 5:2. Andad como hijos de amor. Wandel als kinderen in de Capítulo liefde. 5, versículo 8. 5:8. Andad como hijos de luz. Wandel als kinderen van het licht. Capítulo 5, versículo 14. 5:14. Mirad bien cómo andéis. Kijk goed hoe u Andad, wandelt. andad, andad. Wandel. Porque Wandel. todo el capítulo Want het hoofdstuk habla, spreekt trata en gaat de que el andar del creyente over dat het wandelen van de determina el gelovigen nivel. het niveau ¿Cuántos quieren crecer a otro nivel? bepaalt. ¿Cuántos quieren seguir siendo mejor persona? Hoeveel willen groeien? ¿Cuántos quieren crecer, madurar, Volwassen dar más worden? fruto, Meer vruchten ser werpen. más agradable a los demás, Aangenamer zijn. mejorar como persona en carácter, en integridad? Hay alguien que está Verbeteren conmigo. als persoon. Así que el capítulo 3 hasta el 6 de lo que trata es Dus 3 tot met 6 cómo subir a otro nivel. gaat er over hoe wij naar een ander niveau kunnen Y el gaan. apóstol Pablo nos va a enseñar En apostel Paulus leert ons
unos principios que están en el capítulo 4, Enkele principes te vinden in hoofdstuk versículo 4, 22 hasta el versículo 24. vers 22 tot met 24. Yo espero que ya usted lo sepa de memoria. Ik hoop dat u het al uit uw hoofd kent. ¿Qué dice? Bueno, el 21 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo puedo yo crecer a otro nivel? Hoe kan ik groeien tot een ander niveau? ¿Cómo puedo yo llegar a ocupar un mayor nivel de santidad, de Hoe kan ik gloria? een hoger niveau van heiligheid bereiken? Número 1. Nummer 1. Paso número 1. Levante un dedo Stap conmigo. Diga. nummer 1. Número 1. Hef je vinger op alsjeblieft. Despojaos del viejo hombre. De oude mens afleggen. La palabra despojar que aparece en el versículo 22. Het woord afleggen die we hier zien, En el original da la idea de quítense. betekent uittrekken. Y en la definición de la palabra del verbo que está en forma imperativa, despojaos, En de definitie van dat es una woord orden. is een bevel. No está diciendo, si ustedes gustan, Er staat niet als si a jullie ustedes le willen, parece. als jullie het goed No, no, dice el vinden. texto, quítense con violencia. Nee, leg de oude mens Ah. af Arranquen de ustedes. met geweld. Identifiquen las cosas que le pertenecen al viejo hombre. Identificeer de dingen die Porque behoren tot de ustedes oude habéis mens. sido comprados Want jullie zijn por medio de gekocht la sangre. door het bloed. Ustedes fueron rescatados de la esclavitud. Jullie zijn Ya verlost. ustedes no son del antiguo mundo. Jullie zijn niet van de Ahora oude usted tiene una wereld. nueva vida en Cristo. U heeft een nieuw leven De in modo que Christus. si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas, y he aquí que todas son hechas nuevas. U bent een nieuwe Así que denle un schepping. codazo al que está a su lado y dígale, yo soy una nueva En criatura. alles is nieuw gemaakt. Por lo tanto, es necesario despojarse, Daarom is het nodig arrancar, om de oude mens quitar de manera violenta y radical af te leggen todas aquellas cosas en wegrukken. que pertenecen al viejo hombre. Al die dingen die behoren tot de oude mens. El apóstol Pablo nos explica por qué. Apostel Paulus leert ons waarom. Dice, son viciosas. Er staat, ze brengen je, ze misleiden je. Son viciosas, o sea, se vuelven un verslaving. En het wordt een verslaving. Se vuelven adictivas. Het wordt een verslaving. Te lleva de mal en peor. Het brengt u van erger naar erger. Nunca un pecado se queda quieto. Een zonde blijft nooit stil. Un pecado es como una cadena, Een zonde is als een ketting. con la única diferencia de que siempre el eslabón siguiente es más grande, En de es volgende más fuerte, situatie is es más erger, difícil. moeilijker, Por sterker. ejemplo, cuando encontramos la historia de Acán Wanneer wij het verhaal van Agam en el libro de lezen, Josué, in Joshua, el pecado de Acán, que fue la causa por la que Josué perdió la guerra contra el pueblo de Ai. de zonde van Agam die maakte dat Por Joshua favor, de strijd verloor. contextualícese. Laten we kijken naar de context. Dios ha sacado al pueblo de Israel, dice la Biblia, con mano fuerte y con brazo extendido. God heeft het volk van Israël Figurando, verlost simbolizando dos cosas met een importantes. sterke arm. Brazo fuerte Een sterke quiere decir arm poder. betekent kracht. O sea, Dios hizo prodigios, God maakte milagros wonderen. maravillosos. Wonderen. Dividir el mar en dos. De zee splitst in 10 twee. plagas. 10 plagen. Con mano fuerte Met een sterke arm. y con brazo extendido. En Habla de uitgestrekte arm. generosidad. Habla de disposición. Vrijgevigheid, Dios no bereidheid. se conservó nada. God hield niks voor Lo dio zichzelf. todo. Hij gaf alles. En una ocasión el pueblo pidió carne en el desierto Het volk vroeg vlees. y Dios le dio codornices. En God gaf Le daba todos los días pan. hen dagelijks No brood. había limitaciones. Er was geen tekortkoming, geen grens. Dios lo llevaba a Geen las limiet. mejores pasarelas y le cambiaba la moda God bracht hen sin tener que quitarse la ropa. La Door ropa met dezelfde crecía con kleding, de ellos. kleding- Las sandalias crecían con ellos. groeide met hen.
con mano fuerte, sterke con arm, brazo extendido, uitgestrekt arm. ha venido enfrentando todos los enemigos y los ha vencido uno tras otro. Alle vijanden zijn verslagen. Y cuando vienen a un pueblo pequeño, En wanneer een klein volk que lo komt, encuentran en el camino, que Dios le dijo, tienen que echarlo fuera, die ze onderweg vinden, dice que cuando lo vieron, dijeron, es un pueblo pequeño, ze zagen het volk en dachten, oh, het is een klein que no volk. suban muchos. Dat niet velen naar boven gaan. Perdieron la guerra contra el pueblo de Ai. Maar ze verloren de strijd. Más de 40 años invictos. Meer dan 40 jaar. Y un pueblo pequeño los hace caer. Ontastbaar. La razón, En een klein volk die laat ze falen. uno había pecado en el campamento. En de reden, één had gezondigd. Uno había pecado en el Eén campamento. had gezondigd. Principios importantes. Belangrijke principes. Nunca subestimes al enemigo. Denk nooit dat jouw vijand kleiner is. Nunca subestimes al enemigo. Minacht nooit je vijand. Es un pueblo pequeño. Het is een klein volk. No canses al pueblo. Los Maak vamos geen a moe. barrer. We gaan ze tegenaan. Despójense del pecado. Ontdoe je van de Arranquen el zonde. pecado de ustedes. Leg de zonde De af. forma radical. No jueguen con el pecado. Op een radicale manier. Porque el pecado Want puede de hacer zonde que un ejército grande pierda ante un ejército pequeño. kan maken dat een groot leger verliest tegenover een klein leger. Nunca subestimes al enemigo. Onderschat je vijand nooit. La segunda razón De tweede reden, dice porque hubo uno. omdat er één was. Esto enseña un principio importante. Dit leert ons een ander La belangrijk influencia principe. que una sola persona tiene en la comunidad que representa. De invloed die één persoon El heeft. pecado de una persona puede afectar una familia, De zonde van één persoon una kan de generación, familie, de una generatie descendencia. beïnvloeden. Hay pecados que han arrastrado, encadenado bajo maldición a toda una familia. Er zijn zondes El die een hele pecado de familie hebben vervloekt. En otras palabras, no jueguen con el pecado. Speel niet met de zonde. ¿Y cuál fue el pecado de este individuo? En welke was de zonde van Que hace deze que un individu? poderoso ejército al cual Dios ha venido respaldando con brazo fuerte y mano extendida, ahora los haga perder. Dat maakt dat een groot leger die beschermd is door God nu verliest. Analice el proceso de su caída. Analyseer het proces van de faal. Yo vi, Ik zag. tan solo vio. Hij zag. Pero es que el pecado va de mal en peor. Maar de zonde die gaat van slecht naar Yo vi slechter. un manto babilónico. Ik zag een mantel. Yo vi unas monedas de oro. Gouden munten. Y luego lo codicié. En ik verlangde ernaar. Las cadenas pecaminosas De kettingen. van de mal, Die gaan van slecht van de naar mal, slechter. siempre son más grandes. Ze zijn altijd groter. Los eslabones siempre son más fuertes. De jukken zijn altijd Es más groter. fácil caer, Het is caer que subir. makkelijker naar beneden te gaan dan Para omhoog caer te no gaan. necesito mucho esfuerzo. Om te vallen heb ik niet Para veel subir inspanning necesito nodig. el doble del esfuerzo. Om omhoog te gaan heb ik het dubbele nodig. Yo lo vi Ik zag het. y luego lo codicié En daarna y luego mentí verlangde ik y ernaar. lo robé En daarna heb y ik het luego lo gestolen. escondí. En daarna heb ik het ¿Pueden ver la cadena? bewaard. Kunt u de ketting zien? Despójense del pecado Leg de zonde af. porque es vicioso, Want het is es verslavend. adictivo. El pecado nunca viene solo. De zonde komt nooit Si alleen. quieres crecer en santidad, Als u wilt groeien in debe de heiligheid, forma radical, dan moet u op een radicale debe de manier, forma violenta, op met geweld, debe de ser de forma instantánea. meteen, En otras palabras, met andere woorden, nunca una adicción een verslaving se rompe de manera progresiva, wordt nooit op een progressieve manier ni verbroken paulatina, ni lenta. of langzaam. Es radical. Het is radicaal. Yo recuerdo Ik herinner a una persona que un día después de un culto, un miércoles, een persoon die na een woensdagdienst, esperó que termináramos el culto ze gingen wachten tot de dienst voorbij was y nos llevó a uno de los salones y nos pidió la oración. en vroeg om gebed. Allí estaba con su pareja. Daar was hij met zijn vrouw. Aún no se habían casado. Ze waren nog niet getrouwd. Nunca he visto una holandesa más roja que un tomate como esa. Ik had nooit een Nederlandse vrouw zo rood gezien als een tomaat. A él se le había detectado una enfermedad incurable. Ze hadden gezegd dat hij een Los ongeneeslijke médicos no le ziekte habían had. podido descubrir En de cuál había dokters sido la razón.
Wisten niet wat de reden was. Estaban allí temerosos. Ze waren daar angstig. Al otro día le harían el test del SIDA. Ze zouden een test afnemen of te Una kijken of hij AIDS had. señorita, una joven Een jonge dame, querida, protegida por sus padres. beschermd door de ouders. Y ahora ha comenzado una relación con un joven En is nu een relatie begonnen met een jonge y man. temen En ze zijn angstig. que la enfermedad que no podían descubrir fuera el SIDA y que sus días estuvieran contados. Bang dat de ziekte die hij had AIDS zou zijn. Cerramos los ojos, oramos We deden onze ogen dicht, we gingen bidden. y cuando abrí mis ojos En toen ik mijn ogen opendeed, estaban empapados en lágrimas waren ze in tranen y más rojos que un tomate. en roder dan een tomaat. Se le hizo la prueba y gloria a Dios, fue negativa, De test werd afgenomen pero no solo fue negativa. en het was geen AIDS. El Señor también lo sanó de la enfermedad incurable que no podían De descubrir. Heer had hem genezen van de ziekte die ze niet konden weten waar het vandaan kwam. La última vez que hablé con él me había dicho que todos los años todavía le hacen ir todos los años para hacerle un examen porque no se explican cómo el Señor lo sanó. De laatste keer dat ik hem sprak vertelde hij dat hij elk jaar naar het ziekenhuis moest, want ze willen weten hoe Pero hij no es del genezen milagro de was. la sanidad de lo que les quiero hablar. Maar hier wil ik het niet over hebben. Es del problema de adicción que él tenía. Ik wil het hebben over het probleem die hij had van verslaving. Desde joven Vanaf jongs af aan había sido un adicto empedernido a las drogas. was hij een verslaafde voor de drugs. El andar del creyente determina el nivel de santidad que alcanza. Het wandelen van de gelovige bepaalt het niveau van heiligheid die Los hij bereikt. milagros, perdonen, no quiero desacreditar los milagros, creo en los milagros, oro por milagros, Ik geloof in de wonderen en bid voor de wonderen. pero los milagros no cambian. Maar de wonderen veranderen Los niemand. milagros no transforman las vidas. De wonderen veranderen de Los levens milagros niet. pueden ser en su mayoría en el mundo físico, en el cuerpo, Ze kunnen in het pero el lichaam te zien espíritu zijn. queda intacto. Maar de geest blijft hetzelfde. El alma puede quedar intacta. De ziel kan hetzelfde blijven. El milagro más grande que vemos en la Biblia fue la resurrección de Lázaro, pero unos años después Lázaro volvió a morir. Het grootste wonder die wij zien in de Bijbel is de Por eso opstanding Jesucristo van dijo que el Lazarus. milagro más grande es la obra del nuevo Maar nacimiento. Lazarus die stierf daarna Es la vida weer. eterna sembrada en un creyente que se arrepiente de sus Het pecados. grootste wonder is het eeuwig leven door de Es la vida verlossing. eterna que Dios regala a aquel más pecador que todos los pecadores, pero que pone su confianza en Jesucristo. Dios puede cambiarlo. De verlossing voor de grootste Es más zonde. importante la salvación Verlossing is belangrijker que la sanidad física. dan de fysieke genezing. Aunque usted no lo crea, Ook al gelooft u het niet. después de Dios sanarlo, él volvió a caer en las drogas. Nadat God hem had genezen, viel hij weer terug in de drugsverslaving. Lo había estado haciendo como un pecado oculto. Hij deed het in het verborgene. Un día su esposa nos llama, Op een dag belde zijn vrouw ons pastores, temo en zegt: voorgangers, que mi esposo esté usando drogas de ik ben nuevo. bang dat hij weer drugs gebruikt. Cuando nos sentamos Toen we gingen zitten, con ella le rogó, ging zij le dijo, tú eres smeken. lo más importante de mi vida, por favor. Ze zei: alsjeblieft, je bent het belangrijkste van mijn leven. Otro día vuelve y nos llama, Op een dag belde ze ons weer. dice, se ha desaparecido y no sabemos de él. En ze zei: we weten niet waar hij is. Bajamos a buscarle. We gingen hem zoeken. Había salido a comprar drogas de nuevo. Hij ging weer op zoek naar drugs. El pecado es adictivo. Hij is verslaafd. El pecado es adictivo. De zonde is verslavend. Despójense de todo pecado. Leg je af van de zonde. No negocien con el pecado. Onderhandel niet No met de jueguen con el zonde. pecado. Speel niet met de zonde. Despojaos. Leg het van je af. Arránquenlo, quítenlo. Ruk het weg. Radical, definitivo y de una vez por todas. Definitief en voorgoed. Fue y compró drogas y de regreso había pasado por un parque Hij ging langs een park. en donde Dios trató con él. Toen hij drugs ging kopen waar God met hem een ontmoeting had. Cuando le vimos, Toen we hem zagen, venía temblando. was hij trillend. No podía hablar. Hij kon niet eens praten. Intentamos para entender qué le había pasado porque nosotros no sabíamos qué le había pasado. We wisten niet wat hem over was Y gekomen. venía
sin poder hablar, Hij kon niet eens hasta que por praten. fin respiró profundamente. Totdat hij diep kon ademhalen. Y entonces nos empezó a decir lo que le había pasado. En toen begon hij te vertellen wat hem was Llorando dijo, overkomen. fui a comprar droga como lo he hecho muchas Hij otras zei, ik veces. ging op zoek naar drugs Pero cuando venía kopen. por el parque parecía que me daba un infarto al corazón. Maar toen ik langs een park ging, leek het Para alsof mí ik mi een corazón hartinfarct se había zou parado. Yo krijgen. sentía que me iba a desmayar y que iba a caer muerto allí. Ik dacht dat ik dood zou vallen. Y empecé a orar. En ik begon te Empecé a bidden. pedirle a Dios que tuviera misericordia de mí. En God te vragen genade met mij te hebben. Y empecé a sentir el palpitar de mi corazón de nuevo. En ik begon mijn hart weer te Pero voelen. escuché una voz que me dijo, Maar ik hoorde een stem die zei, eres libre. je bent vrij. Y si vuelves a usar drogas, te mueres. En als je ooit weer drugs gebruikt, ga je Él dood. venía bajo el impacto todavía de esas palabras. Hij kwam trillend. Y trató entonces de explicarnos lo que le sucedió en el parque. En probeerde uit te leggen wat hem was Para la gloria de overkomen. Dios, el Señor sí puede romper todo vicio De Heer kan del elke pecado. verslaving verbreken. Él puede. Hij Así que kan. cualquier persona hoy bajo la atadura, bajo la adicción de cualquier tipo de pecado, el Señor tiene poder para despojarte de toda fuerza de pecado, del mar. Alguien puede decir amén en De este Heer lugar. kan u helpen je af te leggen van de zonde. Para alcanzar un nivel más alto de gloria, de santidad, de crecimiento, de desarrollo, Om een hoger niveau van ontwikkeling, heiligheid te kunnen bereiken, hay que andar como Él anduvo. moet je wandelen zoals God wandelde. Número 1, Nummer 1. despojándonos del viejo hombre. De oude mens afleggen. Porque es adictivo y porque es engañoso. Omdat het misleidend is en En segundo verslavend. lugar, Ten tweede, para yo poder seguir creciendo, om te kunnen blijven groeien, necesito, heb ik es indispensable nodig cambiar om nuestra manera de pensar. mijn manier van denken te veranderen. Cambia tu manera de pensar Verander uw manier van y denken cambiarás tu manera de vivir. en u verandert uw manier van leven. Para el famoso filósofo matemático francés, Voor de bekende filosoof René Descartes se hizo famoso por una expresión que dice, pienso, luego soy. René werd bekend door een gedachte. Ik denk en dan ben ik. Algunos equivocadamente lo han traducido como pienso, luego existo. Sommigen hebben het vertaald als ik denk en daarna Pero lo que besta él ik. quería decir con esto, Maar wat hij wilde que la zeggen base para yo conocerme a mí mismo is dat de basis y om mij te conocer a los leren demás es el kennen pensamiento. en de rest te kennen is de gedachte. La mente Het es la denken base de sus creencias. is de basis van wat u gelooft. Por lo tanto, En el daarom, inicio del cambio de vida comienza por el cambio de mente. het begin van verandering van leven begint bij Cambia tu manera de pensar het veranderen van y vas a denken. cambiar tu manera de vivir. Verander uw manier van denken en u zult uw manier van leven Para los veranderen. antiguos, seguidos por el astrónomo egipcio Ptolomeo, Voor de mensen in de oudheid, geleid qué nombre door tan Ptolomeus, extraño, ¿verdad? Pero lo dejo en sus manos. Él había centrado el sistema solar, la Vía Láctea, a la Tierra en el centro. had hij de Melkweg bepaald. Así que todo el mundo pensaba que la Tierra era el centro En de la dat Vía de Láctea. aarde het middenpunt was van de Melkweg. Teníamos un molde equivocado. We O hadden een tenían ellos un molde verkeerde equivocado. gedachte, beeld. Pensaban que la Tierra era el centro. Ze dachten dat de aarde Ahora, het middenpunt qué was. complicado era medir las estaciones, En wat was het ingewikkeld estudiar astronomía, om astronomie te studeren. los tiempos, De tijden, poder pronosticar om te kunnen vertellen. fenómenos naturales como el eclipse que se espera mañana, muy Zoals de eclipse importante die morgen en gran is. parte del mundo. In grote deels van de wereld. Todas las predicciones serían erráticas Alle voorspellingen zouden dan porque foutief tenían un zijn. pensamiento equivocado. Want ze hadden een verkeerde gedachte. Hasta que el entonces famoso Copérnico Tot de bekende situó al Sol en el centro de la Vía Láctea y al sistema solar girando alrededor de él. Copernicus zei dat de Melkweg anders was. Entonces ahora sí En nu podemos calcular kunnen el wij, movimiento del universo. de beweging Ahora van het sí podemos universum estudiar las estaciones. we kunnen de Ahora stationen sí podemos bestuderen. estudiar los astros. De astro's. Porque nuestro
nuestro modelo de pensamiento dejó de ser errático y se cambió por el verdadero. Want onze manier van denken was niet meer fout. Así también es necesario que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y dejemos de pensar como piensa el mundo. En zo moeten wij onze manier van denken veranderen en stoppen te denken zoals Si de wereld sigues denkt. viendo la vida como la ve el mundo, Als u het leven blijft zien zoals de wereld het ziet, seguirás tan equivocado como Ptolomeo. zult u foutief zijn zoals Ptolemeus was. A algunos les gustó el nombre. Sommigen vinden de naam. Seguirás tan equivocado. Je zult verkeerd Tus zijn. predicciones serán erráticas. Je voorspellingen Tus zullen estudios verkeerd estarán zijn. equivocados. De studies. Por mucho que te afanes, Hoe erg u por zich muy buena inzet. actitud que tengas, Welke de houding el dan ook pensamiento is. es equivocado y por lo tanto todo el edificio de tu vida se va a sustentar y se va a levantar sobre el error y sobre la equivocación. Als de gedachte verkeerd is alles verkeerd. Por eso la Biblia dice, Daarom zegt de Bijbel, arrepentíos. toon berouw. La palabra arrepentimiento quiere decir cambien de manera de pensar. En berouw betekent veranderen de manier Cambien van de manera de denken. pensar. Dejen de pensar como piensa el mundo. Stop te denken zoals de Dejen de wereld denkt. valorar la vida como el mundo la ve. Stop te kijken naar de wereld zoals de wereld het Ajustense a ziet. como Dios la ve. Denk zoals God denkt. Elévense a un nuevo nivel de pensamiento. Kom tot een nieuw niveau van Cambien sus gedachten, van niveles denken. morales. Verander je Por un morele nivel de- gedachtes. Moral, ético, basado en los principios divinos. Voor eentje die gebaseerd is Basado en la op palabra de Dios. op Gods woord. ¿Sabe usted por qué? Weet u waarom? Porque como son los cielos Want zoals de hemelen más zijn, altos que la tierra, hoger dan de así aarde, dice el Señor, son mis pensamientos Zo zijn de más gedachten altos que vuestros pensamientos van de Heer. y mis caminos más altos que vuestros caminos. Si usted quiere subir a un nuevo nivel de pensamiento, va a necesitar cambiar su manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y vas a cambiar tu manera de vivir. Para que tú crezcas a otro nivel, vas a tener que ajustarse a la manera de Dios. om te groeien naar een ander niveau moet u denken zoals Si God se lo denkt. va a dar al Señor, dáselo fuerte. Oh, Dios le dijo a su pueblo, vas a tener la palabra de Dios en tu boca cuando te levantes. Ten la palabra de Dios cuando te acuestes. Cuando estés en el camino, recita, memoriza, proclama, confiesa la palabra de Dios. Hazlo para que cambie tu manera de vivir. Proclama, confiesa la palabra de Dios cuando trabajes, cuando vas a la escuela. Lleva la palabra de Dios contigo donde quiera que vaya. Tu día y tu acostarte, tu mañana y tu noche, tu tarde y tu futuro sea basado sobre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos que cambia el espíritu, cambia los tuétanos, cambia los pensamientos del hombre y las intenciones del corazón. Laat uw leven gebaseerd La zijn op het palabra woord de van Dios, God. la palabra de Dios, la palabra de Dios. Het woord van God. Escudriñad la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Daar zult u eeuwig Ellas son leven las que dan vinden. testimonio de mí. La palabra de Dios, que es la que renueva, la que transforma, la que cambia, la que inspira. Usted va a necesitar algo de donde inspirarse, algo que le dé nuevas fuerzas, algo que le motive cada día a seguir hacia adelante. Déjeme decirle que la mejor fuente de poder, la mejor fuente de inspiración es la palabra de Dios. Beste bron van inspiratie is Gods woord. ¡Aleluya! Halleluja. La palabra de Dios. Het woord van God. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vernieuw in de geest van het denken. Si usted no cambia su percepción, Als u uw perceptie niet verandert. si su vida la van a seguir dictando los modistas de Milán, de Italia o de Francia, Als uw leven geleid wordt door anderen. y no va a vivir por la palabra de Dios, En u leeft niet door het woord van God. mire lo que dice el versículo 24. Dan kijk wat vers 24 zegt. Vestíos del nuevo hombre. Bekleed u met een nieuwe mens. Él asocia al viejo hombre con Satanás. Hij zegt dat de oude Él mens net zoals relaciona Satan is. a los pecados, De zondes. a los hábitos, a las adicciones del viejo hombre, lo relaciona con el mundo y con el pecado. De gewoontes en verslavingen. Y con Satanás, digo con Satanás. En met Satan.
Algunos de ustedes tienen un problema con Sabanás todas las mañanas. Hello. Hello. Pero relaciona al nuevo hombre con Cristo. En de nieuwe mens vergelijkt hij met Desvístanse del Christus. viejo hombre. Bekleed u met de Está nieuwe relacionado mens. con el diablo, con el pecado, con este mundo. Pero vístanse del nuevo. En leg de oude mens af. Vístanse de Jesucristo. Bekleed u met de El nieuwe nuevo mens. hombre está relacionado con Cristo. Die is Vestidos overeenkomstig del met nuevo hombre, Christus. creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Geschapen conform God. Cuando se habla de justicia, In ware está rechtvaardigheid hablando en de la heiligheid. justificación de Dios. De rechtvaardigheid ¿Sabe van lo que God. quiere decir esto? Weet u wat dit betekent? La justificación. De rechtvaardigheid. A ver, como lo declararon los teólogos en su declaración en Westminster, dijeron, Zal de theologen hebben verklaard. la justificación es el acto, subrayen la palabra acto, de la libre gracia de Dios en la cual Dios imparte al creyente una vida limpia y libre de todo pecado. De rechtvaardigheid is de genade van God die een nieuw leven geeft, vrij van zonde. La idea de esta declaración es En het idee van deze verklaring que is Dios en su juicio, dat God in zijn berechtiging, por gracia, door genade, de manera inmerecida, op een onverdienste lo declaró a manier, usted por estar en Cristo, u, omdat u por in haber Christus aceptado bent, a Jesucristo, omdat u Jezus por hebt haber puesto geaccepteerd, su fe en la obra de Jesús omdat u y en el gelooft derramamiento de su sangre ligt y en su muerte y resurrección. op het offer van Jezus Christus. Dios hizo cargar sobre él todo el castigo y a Heeft God- usted y a mí lo declararon justos, De straf limpios, op Jezus gelegd. como que nunca hemos En pecado. u onschuldig verklaard alsof u nooit hebt gezondigd. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. In Christus. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando Dios te ve, Wanneer God naar u kijkt. no estoy diciendo cuando tu vecino, Ik zeg o niet cuando tu amiga, uw buurman of uw o cuando vriendin. tus conocidos de infancia te ven y te juzgan. De kennissen. Ni tampoco estoy diciendo cuando tus padres te analizan. Of uw ouders. Estoy diciendo Ik zeg. cuando Dios te ve. Wanneer God u ziet. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Delante de quién? Heilig en zonder ¿Delante de vlekken. quién? Voor wie? Cuando Dios te ve Wanneer God naar u kijkt. por estar en Jesucristo, Omdat u in Jezus Christus Él te ve bent. vestido, Ziet hij u cubierto gekleed. con las vestiduras Met de kleding de Jesucristo. van Jezus Christus. Eres salvo, no U por bent obras. verlost niet door daden. Eres salvo U bent verlost. por haber reconocido a Jesucristo, Omdat u Jezus hebt erkend. por haberlo aceptado, Omdat u hem hebt por haber confiado en geaccepteerd. su obra y en su Omdat u hebt sacrificio. vertrouwd in zijn werk. Eres santificado U bent geheiligd. por medio de la gracia, Door genade. por la obra perfecta de Cristo. Door het werk van Christus. No por obra para que nadie se gloríe. Niet uit daden. Es un favor inmerecido. Het is een onverdienste Es por gracia. genade. Es por misericordia. Door barmhartigheid. La salvación es un regalo de Dios. Verlossing is een geschenk.